Bienvenidos al podcast del matrimonio de los peces rojos. Hoy les contaré la historia de Oblomov, nuestro último pez rojo, y cómo su partida nos dejó una lección que tal vez no esperábamos. Ayer por la tarde Oblomov murió. Lo intuí hace días, cuando apenas lo vi moverse en su pecera redonda. Ya no saltaba para recibir la comida, ni se acercaba al sol que iluminaba su hogar. Se sentía como si estuviera atrapado en una tristeza, una depresión de pez en cautiverio. Al mirarlo sentí que su vida no fue feliz. Esa tristeza me invadió cuando lo vi flotando como un pétalo en la superficie del agua. Oblomov no fue el primer pez que tuvimos, fue el tercero. Antes de él llegaron 2 peces rojos, un regalo de Pauline, una amiga 2 meses antes de que naciera nuestra hija, Lila. Al principio estábamos emocionados. Un gato o un perro habrían sido complicados en nuestro pequeño apartamento, pero los peces esos parecían ser una compañía perfecta. Los colocamos en una mesita del salón, donde el sol de la tarde entraba a raudales. Los mirábamos y sus movimientos rápidos y suaves nos alegraban. Durante mi licencia de maternidad pasé horas observándolos. Era un momento de calma en medio de la incertidumbre que traía la llegada de Lila. Vincent pasaba más horas en la oficina y yo me sentía sola, llena de preguntas sobre el futuro. Aprendí a distinguir a los peces. Aunque nunca les dimos nombres, los llamábamos el macho y la hembra. A pesar de su parecido, podía notar sus personalidades. El macho, más robusto y brillante, siempre buscaba a la hembra, que parecía moverse lentamente en comparación. A veces, mientras esperaba a Vincent, me sentaba a observarlos y me preguntaba si también tenían sus propias preocupaciones. Una mañana, mientras preparaba café, Vincent me dijo que el macho había abierto sus aletas de una forma que parecía un cortejo. Me emocioné. ¿Y la hembra? Él respondió que ella seguía igual, casi inmóvil. Esa imagen se quedó conmigo. Un día, mientras regresábamos del mercado, pedí naranjas. Algo tan simple. Vincent se negó. Su rotundidad me ofendió, me hizo sentir pequeña. Lo que parecía una nimiedad se convirtió en una tormenta emocional. En ese momento me di cuenta de que a veces las discusiones más insignificantes esconden tensiones más profundas. Al regresar a casa, el macho seguía exhibiendo su brillo, mientras la hembra se movía lentamente, casi apática. Me sentí como ella, atrapada en un mundo que parecía girar sin mí. El lunes observé a los peces de nuevo. El macho seguía con su despliegue y la hembra ahora mostraba 2 rayas de color pardo en su cuerpo. Me preocupé y se lo mostré a Vincent, pero él desestimó mis observaciones. Esa alta de atención a los cambios me hizo sentir invisible. El martes, mientras desayunábamos, sentí que éramos 2 desconocidos compartiendo el mismo espacio. Vincent salió y yo, llena de resentimiento, fui al bar de la esquina. Me compró un jugo de naranja como un acto de rebeldía. La hembra de algún modo parecía entender que no debía quedarse embarazada. A pesar del espacio amplio y bien acondicionado en el que vivían, es posible que ellos, aunque tan distintos de nosotros, perciban el peligro o el momento equivocado para ser padres. ¿O acaso había algo en su compañero que le hacía rechazar la idea de reproducirse? Ese mismo día mi madre me llamó desde Burdeos. Me dijo que pensaba venir a conocer a su nieta, que pasaría una semana en París y que quería saber si preferiríamos que se hospedara en nuestra casa o en un hotel. Yo, confundida por cómo se iban acomodando las cosas, le dije que lo consultaría con Vincent y la llamaría por la mañana. Cuando le pasé el teléfono, él no esperó ni un segundo para dar su opinión. «Lo siento, querida suegra, pero esta vez tendrá que quedarse en otra parte», dijo él, de su tono de voz tan irritable. Me hizo estallar y sin pensarlo le grité: «¿Con quién crees que estás hablando, especie de gullat?». Le lancé uno de los regalos que había decidido guardar y los gritos despertaron a Lila, que comenzó a llorar. Fue como si todo se hubiera roto de golpe. Cuando logré calmarla me sentí como si hubiera cruzado una línea que no se podía borrar. Esa noche Vincent durmió en el sofá y yo abrazada a Lila. Me acomodé en nuestra cama. Ya no éramos lo que éramos.
Mi madre, por supuesto, se hospedó en el Hotel de la Paz, cerca de nuestra casa. Durante esos días, mientras Vincent se iba a la oficina, mamá venía a ayudarme. Pasábamos las tardes juntas, hablábamos de matrimonio y de lo que había sido su vida, de los sacrificios que hizo criando a sus 3 hijos. A veces me sentía completamente abierta a escucharla, como si fuera la primera vez que realmente la entendiera. Pero algo había cambiado. Mamá nunca se quedaba hasta que Vincent volvió a casa. Hacía todo lo posible por borrar cualquier rastro de su visita, y Vincent aprovechaba para quedarse más tiempo en el trabajo, haciendo todo lo posible por alargar sus horas fuera. Cuando mamá se iba, la soledad regresaba. Yo me sentaba a cenar frente al televisor. Ya casi no observaba a los peces. ¿Los peces habrán sentido la misma tensión? Quizás se sentían más tranquilos separados. Después Vincent me sugirió que viajara sola con Lila. A sus padres les vendría bien un poco de sol y él se quedaría en casa. No escuché ni una pizca de ironía en su tono. Pensé que estaba bien. Necesitaba descansar. La semana que pasamos en Burdeos con mis padres fue como un respiro profundo. Una pausa que me ayudó a recuperar algo de energía. Pero al volver nada había cambiado. Seguíamos en la misma rutina, con la misma distancia. Cuando llegué al despacho, mi licencia de maternidad ya estaba a punto de terminarse. Intenté reincorporarme, pero me explicaron que había alguien más eficaz, alguien que no tuviera que preocuparse por cosas que no fueran el trabajo. Me di cuenta de lo que pasaba, ya no encajaba en ese mundo, en ese lugar. Finalmente le propuse a Vincent salir de París, una semana a cualquier parte, pero él dijo que las arcas estaban vacías, que no sabíamos si volvería a trabajar, así que le propuse ir al suroeste, a la casa de mis padres. Ve tú sola con la niña, me dijo, sin pensarlo. Yo acepté, necesitaba ese respiro. El tiempo en Burdeos con mis padres fue otro tipo de cura. Pude desconectarme, olvidar un poco las presiones, las tensiones. Vincent llamaba todos los días para preguntar por Lila. Su tono de voz era el mismo de antes, como si nada hubiera cambiado. Y entonces cuando regresábamos, Vincent nos esperaba en el coche. La lluvia había comenzado a caer y la luz de los faros reflejaba en el pavimento. Nos preguntó cómo habíamos estado y luego de repente me dijo: se trata de los peces, hace 2 días tuvieron una pelea, están heridos. El macho estaba herido, lo había separado de la hembra, poniéndolo en una pecera más pequeña. Pero lo que más me impactó fue la sensación de que algo tan pequeño, tan insignificante, había tenido más importancia que nosotros. Quizás porque los peces son como nosotros, luchas, se separan y a veces simplemente no pueden estar juntos, a pesar de que los dos sienten lo mismo. Vincent me dijo que no estaba seguro de qué hacer, pero yo en mi frustración lo decidí. El macho regresó al acuario y vi cómo se sumergía nuevamente, cómo se recuperaba, pero no hubo reconciliación. Las semanas pasaron y los peces siguieron viviendo en su pequeño mundo, mientras nosotros seguimos dando vueltas en el nuestro. La misma casa, los mismos vacíos, como los peces beta, vivíamos en unos espacios que ya no nos sirven, no había vuelta atrás. Y de ahí fue cuando decidí irme, decidí buscar otro camino. Aunque no supiera exactamente cuál sería, pero en el fondo tal vez ya sabía que no habría solución, que la separación no era solo de los peces, sino también nuestra. Y de alguna manera los peces, ellos entendían, ellos siempre entendieron.